Generalmente cuando estudiamos visualidad en algunas disciplinas que tienen que ver con el arte, el diseño, la estética, digamos, la comunicación visual, se aprende según el lenguaje verbal. Estudias la arbitrariedad del signo según Saussure, después estudias a Jacobson, a Peirce, con suerte podés llegar a tocarlo al tema tangencialmente a través de Lacan, que sería muy interesante. Pero en realidad todo tiene que ver con el signo verbal, es decir, un lenguaje cuya naturaleza no tiene necesariamente que ver en todos sus aspectos con el lenguaje visual. Y ahí hay un punto, porque dentro de lo que es comunicación visual hay muchos teóricos y profesores que estudian la imagen. ¿Sí? Entonces, claro, lo básico es estudiar la imagen desde algunos clásicos y hay otros que miran el tema de la imagen según otros autores que van enriqueciendo un poco el panorama. De todas maneras, yo creo que hoy por hoy no alcanza con analizar la imagen. Um, Creo que la cosa va un poquito más allá. Primero, en diseño gráfico sí buscamos la convencionalidad, es profeso, porque necesariamente tenemos que comunicar, pero no comunicar desde lo tangencial, desde lo atemporal, desde lo subjetivo, como sí puede hacer el artista a través de sus imágenes, sino con una función, es decir, la comunicación persigue un objetivo, un fin. Pensá en la señalética, por ejemplo, que tiene que ser lo suficientemente convencional, es decir, establecer una convención entre emisor y receptor del mensaje para que ese mensaje funcione, para que llegue. Si uno hace una cosa totalmente delirante, abstracta, muy subjetivo y bueno, yo me expreso así, no me vengan con ninguna objeción, no, es ahí la comunicación se puede reducir a cero. Y en materia de señalética específicamente puede producir accidentes de tráfico, por ejemplo, ese capricho de, yo me expreso. Entonces, ahí vale y debe ser, es un deber ser, esa convencionalidad, sino pensar en el grado de abstracción o de síntesis que tiene un sistema de pictogramas. ¿Por qué? ¿Por una cuestión estética? No, es una cuestión de comunicación, es una necesidad. Si no, no tiene sentido el diseño. Entonces, a veces desde una mirada de artista, algunos toman a esa convencionalidad como un estereotipo, como algo rígido, poco expresivo, y sí persigue cierta función, como te digo, donde la expresión pasa a un segundo plano y eso es perfectamente legítimo y el buen diseño en ese caso, o sea, depende del contexto, depende del objetivo, depende de lo que se está persiguiendo como funcionalidad, es perfectamente válido y eso es el buen diseño, el que responde a las necesidades del usuario. Es más, a veces hay miradas que se naturalizan como que no son un estereotipo, como por ejemplo la perspectiva renacentista, pero eso también es una convención. No creamos que esa perspectiva con un solo punto de fuga central, por ejemplo, como decir que se lleva a la escuela de Atenas de Rafael, eso es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos analizando la imagen. La imagen no es acaso un constructo, es algo construido por la mirada. Entonces ahí está el punto, no me interesa a mí tanto la imagen como la mirada. Mi mirada no es lo mismo que tu mirada. Aunque la imagen puede ser algo en lo que podemos coincidir desde los aspectos formales, superficiales, externos, porque hay una convención que tiene que ver con la cultura. Pero la mirada es algo que construimos y que construimos individualmente, no solo culturalmente. ¿Por qué? Porque en mi mirada va mi historia, van mis experiencias de vida y van otras cosas que tienen que ver con el plano de lo inconsciente. Miramos con la psiquis, con psique. No solo miramos con la parte biológica, neuronal,
también miramos con lo psicológico. Entonces, a veces cuando estudiamos la imagen, estamos centrándonos a veces en la cosa, en el objeto cuadro, pintura, escultura. Si analizamos la mirada, estaremos involucrando el entorno, el contexto, la sociedad, los usuarios, los participantes. Y vamos a estar generando vínculos. No digo que lo otro de estudiar la imagen no sea válido. Eso sí, establece puentes, quizás. Pero como decía una autora que leí hace poco, el tema de establecer puentes, y sí, salva una distancia, pero la distancia está igual, existe, está debajo del puente. Yo sigo estando acá, vos seguís estando allá. Esta cámara es un puente. Cada uno conserva su lugar. Por eso yo hablo de los intersticios. Es cuando esos puentes se diluyen y esas fronteras que nosotros generamos se transforman en espacios que se van uniendo, donde no hay fronteras, donde no podemos dibujar con un lápiz el límite. ¿Dónde están tus límites? ¿Dónde están los míos? Y no es un puente, no es alguna construcción, no es algo concreto. Es parte de lo intangible. Hermosa paradoja, ¿no? La imagen de lo que no se ve. Visualizar lo invisible es el título de uno de los videos que te sugiero que vayas a ver al canal. Hablando un poco de esto desde otro lado. Este intersticio tiene que ver con los vínculos. La imagen no construye vínculos, la mirada sí. ¿Viste los orientales que cuando saludan hacen así? Que están honrando el medio, el centro, entre las dos personas que se saludan. No miran siempre hacia los ojos, miran y hacen esa reverencia. Es honrar el vacío. Pero para ellos el vacío tiene otro concepto, no el nuestro. El vacío está lleno de ese intersticio, de ese lugar en común, de eso que vamos a compartir, de ese anhelo, de ese proyectar un compartir, es irse. Eso hablan de la mirada. La mirada va adelante nuestra propia mirada, proyecta. Eso es proyección. Donde ellos privilegian más eso, desde el aquí y ahora hacia donde va esa mirada. Y dejan atrás las huellas, no les interesan las huellas. No cargan con la mochila del pasado. La van dejando atrás, van siendo y haciendo permanentemente como el fluir de un río. Ese es el desapego. Entonces, creo que habría que empezar o retomar el concepto de mirada más que de imagen, para empezar a involucrar al arte, la estética, el aprendizaje de la visualidad desde la comunicación visual, donde ahí sí yo lo vinculo más al concepto de red, que está tan de moda ahora, la red, y en buena hora. Eso es lo virtuoso del presente, ¿no? El concepto de red, porque ahí no hay una esfera dirigencial y otra dirigida. La red se autoconstruye a través de sus propios intersticios. Eso genera horizontalidad desde la comunicación, desde las ideas, desde las jerarquías, desde las proyecciones, desde el ser y desde el hacer. Por eso, bueno, aquí planteo dos cosas. La arbitrariedad del signo o la convencionalidad del signo, primero, en el mundo de la imagen. Y después, ¿es realmente la imagen la prioridad o lo es la mirada? Preguntas. No tengo las respuestas.